a ver primero qué es el concepto de un inhibidor de una enzima. Ustedes saben que la enzima es una proteína que cataliza la transformación de determinado sustrato o reactivo en un producto por un determinado mecanismo de acción enzimática. Todas esas reacciones enzimáticas que ocurren en la célula y en el metabolismo normal suceden a distintas velocidades de acuerdo a las necesidades metabólicas que tenga la célula. A medida que la célula requiera más cantidad de que se produzca esa reacción química, la enzima va a actuar a más o menor velocidad. Todo ese mecanismo de regulación de la actividad enzimática está producida por determinados compuestos y determinados inhibidores. ¿Qué es el inhibidor de una enzima? El inhibidor de una enzima es una sustancia, un compuesto de naturaleza química, inorgánica u orgánica, que se une a la estructura de la enzima y que de alguna forma, como vamos a ver ahora, por algún mecanismo, disminuye la velocidad de acción de la enzima y en algunos casos la bloquea y la inhibe completamente, impidiendo la función normal de la enzima. Entonces, un inhibidor es una sustancia que inhibe o frena o detiene la actividad enzimática. Dentro de los tipos diferentes de inhibición que puede sufrir esta enzima, tenemos dos más importantes. Uno que vamos a llamar inhibición reversible y otro que vamos a llamar inhibición irreversible. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando nosotros tenemos un proceso de inhibición reversible, la sustancia o inhibidor de la enzima se une a la enzima disminuyendo su actividad, pero el proceso se puede revertir. Es decir, la enzima puede volver a funcionar en forma correcta una vez que se ha eliminado el inhibidor del medio. En cambio, en la inhibición irreversible, el inhibidor se une definitivamente a la enzima, bloqueándola, y ese proceso no se puede revertir y la enzima no puede volver a tener la actividad catalítica inicial. Entonces, dentro de esos dos grandes grupos de inhibición enzimática, vamos a tener a su vez subtipos diferentes. Dentro de la inhibición reversible, vamos a ver que hay una forma o mecanismo de acción que vamos a llamar competitiva, otra que vamos a llamar no competitiva y otra que vamos a llamar acompetitiva. Y dentro de la inhibición irreversible, vamos a ver un mecanismo que se denomina por modificación o por enlace covalente y otra que vamos a llamar análogos del estado de transición. Y ahora vamos a ver y vamos a explicar cada uno de esos tipos diferentes de inhibición enzimática. Ahí yo le he puesto algunas enzimas como ejemplo de inhibición irreversible, por ejemplo, la transpeptidasa, que es una enzima que sintetiza la pared celular de microorganismos, es inhibida por un inhibidor que es un antibiótico, que es la penicilina. Otra enzima que participa en el metabolismo de las purinas y pirimidinas, como la xantina oxidasa, es inhibida por un compuesto que en este caso es un medicamento denominado alopurinol. Y ahora vamos a ver específicamente cada uno de estos mecanismos de inhibición que regulan la actividad enzimática. Hemos dicho entonces que un inhibidor es una sustancia que produce un cambio en la actividad de la enzima, pero su acción no es permanente. Este es el caso de inhibidores reversibles. ¿Qué pasa con ese inhibidor reversible? Se une a la enzima formando un complejo enzima-inhibidor que rápidamente se disocia, la enzima se libera del inhibidor y vuelve a tener actividad. Esa inhibición reversible puede ser a su vez competitiva, no competitiva o acompetitiva. Entonces, en el caso de la inhibición reversible competitiva, el inhibidor, que está representado aquí con un triángulo celeste, se une a la enzima en el sitio catalítico, que es el mismo sitio que la enzima tiene para unirse al sustrato. Por eso se llama competitiva, porque el inhibidor, la molécula del inhibidor, compite por ese sitio que es el mismo que del sustrato. Por lo tanto, le bloquea su acción y de esa forma ejerce su efecto inhibitorio.
Este efecto es reversible porque si nosotros aumentamos la concentración de sustrato, es decir, ponemos muchas moléculas de sustrato en el medio, van a ir desplazando al inhibidor de ese sitio y de esa forma la inhibición se va a revertir. ¿Cómo lo vemos a eso nosotros analizando desde el punto de vista del estudio cinético, como ya hemos visto en la clase anterior? Si nosotros volvemos a ver en la gráfica de Michaelis-Menten la velocidad a la que funciona una enzima en función de la concentración de sustrato y observamos la curva en azul que es la cinética de la enzima sin el inhibidor, teníamos tres parámetros que nos definía la ecuación de Michaelis-Menten. Uno, la velocidad máxima que alcanzaba la enzima. Otra, la constante de Michaelis-Menten, que era la mitad de la V máxima. ¿Sí? Esos dos son los parámetros más importantes que definen la característica de la enzima. ¿Qué pasa ahora cuando en el medio nosotros ponemos una molécula que es un inhibidor reversible? Este inhibidor reversible lo que va a producir es una modificación en la afinidad de la enzima por el inhibidor. La constante de Michaelis-Menten se incrementa, como ustedes ven acá, en la curva en rojo, que es la cinética de la enzima en presencia del inhibidor. Pero la velocidad máxima que alcanza la enzima va a ser siempre igual. Entonces, en el caso de inhibidores reversibles competitivos, producen un efecto que modifica la afinidad de la enzima, modifica la constante Km, pero no modifica la velocidad máxima de la enzima. Eso es muy importante que lo sepan ustedes porque eso nos va a permitir diferenciar los distintos tipos de inhibidores enzimáticos. ¿Sí? Y aquí vemos exactamente lo mismo en el gráfico de la inversa de la ecuación de Michaelis-Menten que se llamaba Lineweaver-Burke. ¿Sí? Donde el punto en el que las curvas cortan el eje de la Y es un medio de la V máxima. Y ustedes ven que para la enzima sin inhibidor y con inhibidor es exactamente lo mismo. Pero el punto en que las rectas cortan al eje de las abscisas es la constante de Michaelis-Menten. Y ustedes ven que en el caso de la enzima con inhibidor se modifica si la comparamos con la curva azul. ¿Sí? Ese es el ejemplo de inhibidores reversibles competitivos. Sustancias que compiten por el mismo sitio de unión de la enzima que tiene al sustrato. Un ejemplo de ese tipo de inhibidores competitivos se da, por ejemplo, en esta enzima que es la succinato deshidrogenasa. Esta enzima, ¿dónde la hemos visto? La hemos visto en el ciclo de Krebs. Y cataliza la transformación de succinato en fumarato. Si ustedes ven aquí, el sustrato que utiliza esta enzima, el succinato, tiene esta fórmula. Esta enzima es inhibida de forma competitiva y reversible por esta molécula que se llama malonato. Si ustedes comparan la fórmula del inhibidor con el del sustrato, ven que simplemente se diferencian en qué? En un átomo de carbono con dos hidrógenos. Es decir, la molécula del inhibidor es estructuralmente muy similar a la del sustrato. Y ese es el fundamento de un inhibidor reversible competitivo. Tienen que ser moléculas parecidas a las del sustrato para que se unan en el mismo sitio activo de la enzima. Bueno, ahora vamos a pasar al otro tipo de inhibidores reversibles que son los no competitivos. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de los inhibidores reversibles no competitivos, el inhibidor, que está representado aquí por esta esfera celeste, se une a la enzima en otro sitio diferente al sitio activo donde se une el sustrato. Una vez que el inhibidor se une a su sitio de inhibición, lo que hace provoca un cambio conformacional en ese sitio que hace que el sustrato no pueda encajar de acuerdo a la teoría de Chávez-Cerradura que hemos visto. Este tipo de inhibidores también es reversible, pero se diferencia de los no competitivos porque tienen sitios de unión distintos a las del sustrato. Si ahora lo vemos desde el punto de vista del estudio de la cinética enzimática, de nuevo,
analizando la curva de la enzima sin inhibidor y con inhibidor, vemos que la diferencia de estos inhibidores es que no modifican la constante de Michaelis-Menten, es exactamente la misma para los dos, pero sí modifican la velocidad máxima a la que se produce la reacción. Y esa es la diferencia entre los inhibidores competitivos y los no competitivos. Los no competitivos, como este tipo, la V máxima disminuye con respecto a la enzima sin inhibidor y la constante Km se conserva sin cambio. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a ver los inhibidores reversibles no competitivos. Hemos dicho que la unión del sustrato con la enzima no está afectada porque el inhibidor se une a la enzima libre. Una vez que se forma ese complejo de enzima, sustrato, inhibidor, la enzima prácticamente queda inactiva. No se modifica el valor de Km, pues el sustrato reacciona con la enzima de la misma forma en presencia y en ausencia del inhibidor. Ejemplos de este tipo de inhibidores tenemos los que se unen a los grupos sulfidrilo de los aminoácidos, como por ejemplo la cisteína, que son indispensables para algunas enzimas. Y esos inhibidores del grupo sulfidrilo generalmente son iones metálicos, como por ejemplo cobre, el mercurio, la plata. Otros inhibidores se unen a los metales componentes de las enzimas, por ejemplo el cianuro, que es un fuerte inhibidor de las enzimas de la cadena de transporte de electrones que se encuentran en la membrana de las mitocondrias. Ahora pasamos a la otra categoría de inhibidores, que son los inhibidores acompetitivos. Los inhibidores acompetitivos son inhibidores reversibles. También se unen al complejo enzima-sustrato intermediario y este complejo enzima-sustrato-inhibidor luego se disocia en la formación de un producto. Este tipo de inhibiciones se da generalmente cuando participan varios sustratos en la misma reacción. Es decir, la enzima cataliza simultáneamente la transformación de varios sustratos en productos. Y la diferencia con los inhibidores anteriores es que no es revertida si aumentamos la concentración de sustrato. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejemplo de la inhibición acompetitiva. El inhibidor se une a un sitio activo diferente al del sustrato, produciendo la inhibición enzimática. Y cuando vemos el análisis cinético de la reacción de la curva sin inhibidor y con inhibidor, vemos que en este caso se modifican las dos cosas. Se modifica la constante de Michaelis-Menten y se modifica también la velocidad máxima de catálisis de la enzima. Entonces, resumiendo, aquí tenemos los 4 tipos diferentes de inhibidores enzimáticos. Competitivos, moléculas similares al sustrato que se unen en el mismo sitio activo. No competitivos, moléculas diferentes al del sustrato que se unen en otros sitios distintos. Y los acompetitivos. En los inhibidores competitivos, el inhibidor se une a la enzima y no hay efecto en la velocidad máxima, pero sí en la constante de Michaelis, que aumenta. En los no competitivos se une tanto a la enzima como al complejo enzima-sustrato y aquí se produce el efecto inverso. La velocidad máxima disminuye y la constante de Michaelis no se afecta. Y en los competitivos se da que se une al complejo y se produce la disminución de los dos. Y esto es lo importante que sepan ustedes, cómo podemos diferenciar el efecto de un inhibidor competitivo, no competitivo o acompetitivo de acuerdo a los parámetros cinéticos que hemos estudiado en la clase anterior. Con eso terminamos la parte de qué son inhibidores enzimáticos, cómo funcionan y cómo los podemos estudiar desde el punto de vista cinético. Ahora vamos a ver cómo se regula la actividad de una enzima. Las enzimas
no trabajan todas y todo el tiempo a la misma velocidad de catálisis, sino que lo hacen de acuerdo a los requerimientos que tiene la célula de su propio metabolismo. Por lo tanto, la actividad enzimática, aquí la vamos a abreviar como AE, dentro de la célula se ajusta a las necesidades fisiológicas que tiene la célula. Si la célula necesita metabolizar más sustrato, habrá más actividad enzimática. Si necesita menos, disminuirá la actividad enzimática. A concentraciones de sustrato bajas, entonces, ya hemos visto eso en la clase pasada, la actividad enzimática es directamente proporcional a la concentración de sustrato. Estamos en esta zona de la curva. En condiciones fisiológicas, la concentración de sustrato por debajo de Km pasa eso, que la curva es directamente proporcional a la concentración de sustrato. Si la concentración de sustrato es mucho mayor, entonces aumenta la actividad enzimática. Las enzimas que catalizan generalmente la primera etapa de una vía metabólica suelen ser las enzimas que están sujetas a regulación. Bueno, en todos los seres vivos, entonces, el metabolismo celular ha desarrollado mecanismos de poder controlar la actividad de las enzimas y de esa forma acelerar el metabolismo de la célula, disminuirlo al metabolismo de acuerdo a los requerimientos que tenga el organismo. Porque ese metabolismo tiene que ser y desarrollarse en una forma ordenada. La célula tiene que producir energía y sobre todo tiene que conservar la energía que produce para el resto de las actividades metabólicas. Y además la célula debe ser capaz de responder a cambios bruscos que se le produzcan en su medio ambiente. Por ejemplo, si aumenta la temperatura, si se modifica el pH, la célula rápidamente tiene que saber qué hacer con esas enzimas para disminuirlas o activarlas. Bueno, ¿cómo hace entonces la célula esa regulación de las reacciones catalizadas por enzimas? Esa regulación de la actividad de las enzimas la hace principalmente a través de 4 mecanismos básicos que vamos a ver ahora. Uno que regula las enzimas y se denomina mecanismo de regulación alostérico. Otro que es a través de la regulación de la síntesis de proteínas. Otro que se denomina regulación covalente y otro que se denomina regulación por proteólisis. Vamos a ver el primer mecanismo, que es el mecanismo de regulación alostérico y que se utiliza justamente en las enzimas alostéricas. En este tipo de regulación de la actividad enzimática generalmente se da en vías metabólicas que son secuenciales. Por ejemplo, la sustancia A se transforma en B a través de una enzima, esta luego por otra enzima se transforma en C y así sucesivamente hasta el producto final E, donde el producto final E ejerce un mecanismo de regulación inhibitorio sobre la primera enzima. Eso es lo que se conoce como mecanismo de feedback negativo. Estas enzimas alostéricas, además del sitio catalítico donde se une el sustrato para transformarse, presentan otros sitios donde se van a unir estas moléculas o subproductos o productos finales para ejercer el mecanismo de regulación alostérica. Estos moduladores o modificadores o efectores alostéricos pueden ser positivos o negativos. Pueden acelerar la velocidad de catálisis o pueden disminuir la velocidad haciéndola más lenta la enzima. Y a su vez pueden tener un efecto homotrópico, por ejemplo, donde el mismo sustrato es el que inhibe a la enzima que lo ha producido. O pueden tener un efecto heterotrópico, donde es otro sustrato, por ejemplo aquí el E, el que inhibe a la enzima del primer paso de esta vía metabólica. Bueno. Entonces, aquí tenemos, en esta vía metabólica participan 4 enzimas que transforman al producto A hasta el E, secuencialmente, donde el producto E final es el que va a ejercer el mecanismo de inhibición alostérico sobre la enzima que cataliza la transformación de A en B.
Cuando la célula necesite mucho producto E, ¿qué es lo que hará? Este mecanismo dejará de funcionar, o cuando la célula ya haya cubierto sus necesidades del producto E y esto haya aumentado su concentración, se va a producir entonces la inhibición de esta enzima para que la célula deje de producir el producto E. ¿Sí? ¿Cómo? Exacto, ese es lo que conocemos como feedback negativo. Ya la célula tiene suficiente cantidad de sustancia E, no quiere producir más, entonces el aumento en la concentración hace que se produzca la inhibición de la primera enzima y se bloquee esa vía metabólica. ¿Sí? ¿Cómo se produce ese mecanismo? Se ha postulado una teoría que se conoce la teoría de la forma T y la forma R. Es decir, ese tipo de enzimas que llamamos alostéricos tendrían dos formas conformacionales diferentes. Una forma T inactiva, donde cuando se une el inhibidor, en este caso la sustancia E, a los sitios alostéricos, la enzima tiene una forma tridimensional que la hace inactiva. ¿Qué pasa a la forma activa o forma R cuando el inhibidor se ha eliminado de los sitios alostéricos y se une el sustrato para producir la actividad catalítica de la enzima? ¿Sí? Bueno, ¿qué particularidad tienen estas enzimas desde el punto de vista cinético? Tienen curvas de cinética enzimática muy diferentes a las que veníamos viendo anteriormente. Tienen curvas de tipo sigmoideo. Es decir, que a pequeños cambios de la concentración de sustrato en esta región son capaces de dar grandes saltos en la velocidad enzimática. O sea que responden rápido a las variaciones en la concentración de sustrato. Y eso es importante para la célula, porque la célula tiene que saber y detectar pequeñas variaciones en la concentración de sustrato para parar, frenar o aumentar la velocidad de esa vía metabólica. ¿Qué propiedades tienen esas enzimas alostéricas? Ya hemos dicho entonces que tienen un sitio de unión que se llama regulador o sitio alostérico. Esa unión es de carácter reversible y es no covalente. Pueden ser homotrópicas o heterotrópicas. Homotrópicas si es el mismo sustrato, heterotrópicas si es otro producto diferente. En general poseen dos o más sitios para la unión de esos reguladores. La mayoría poseen dos o más cadenas polipeptídicas o subunidades, es decir, son enzimas grandes, complejas, con múltiples subunidades y generalmente tienen un comportamiento cinético sigmoideo. Y aquí les he puesto una lista de los ejemplos de las enzimas más comunes que utilizan esa regulación alostérica. Tres que son muy importantes, intervienen en la vía glicolítica, la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa, la piruvatoquinasa. También hay enzimas alostéricas en la biosíntesis de los lípidos, como la acetil-CoA carboxilasa, y así sucesivamente, porque este mecanismo es muy útil desde el punto de vista celular para regular distintos pasos metabólicos de la célula, tanto de los hidratos de carbono como de los lípidos y de los aminoácidos. Bueno, hasta ahí hemos visto el primer mecanismo de regulación enzimática, que era el del tipo alostérico. Ahora vamos a ver el segundo, el que se denomina por modificación covalente. Modificación covalente, ¿por qué? Porque la enzima, que está representada aquí, va a sufrir un cambio covalente, se le va a unir de forma covalente, en este caso un grupo fosfato, que va a transformar la enzima, que era funcional y activa, en una enzima que es inactiva. Ese proceso de transformar la enzima en activa en inactiva, incorporándole un grupo fosfato, se llama fosforilación. Y ese mecanismo se llama modificación covalente. Ese mecanismo también es reversible, pero es reversible a través de otras enzimas denominadas fosfatasas,
que van a romper el enlace fosfato de la enzima inactiva y la van a volver al estadio anterior activo. ¿Sí? Las enzimas que fosforilan enzimas se denominan quinasas y le introducen un grupo fosfato dentro de la enzima que es donado por la molécula de alta energía que ya hemos visto que se llama ATP. ¿Sí? Normalmente ese grupo fosfato dentro de la enzima se une a 3 aminoácidos importantes, como por ejemplo la serina, la treonina o la tirosina. ¿Qué tienen en común esos aminoácidos? Alguien, alguna voz en el fondo. Tienen un grupo oxidrilo. Todos esos 3 aminoácidos tienen un grupo oxidrilo donde se va a unir la molécula de fosfato. Por eso se une específicamente ahí. Bueno, acá tenemos de vuelta el mismo mecanismo en otro dibujito más lindo, donde la enzima se fosforila por esa otra enzima que le añade un grupo fosfato dentro de la enzima y la enzima se transforma en inactiva, por eso está representada en gris. Hay un mecanismo inverso donde otra enzima denominada fosfatasa le puede quitar ese grupo fosfato y la enzima volver a su estadio nativo o forma activa. ¿Qué ejemplos de enzimas tenemos que se regulen de esa forma? Una muy importante es la glucógeno fosforilasa. ¿Dónde la encontramos a esa? Bueno, tienen que leer ahí nada más. La glucógeno fosforilasa ya la hemos visto en el metabolismo de los hidratos de carbono. La función más importante es que degrada ese enorme polímero que era el glucógeno y comienza a liberar los monómeros de glucógeno que no son otra cosa que la glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Esa es la función de la glucógeno fosforilasa. Y se regula de esa forma. Hay una quinasa que cuando la célula no necesita glucosa, la fosforila y la vuelve inactiva. Entonces el glucógeno se almacena y queda en el hígado almacenado. De repente cuando la célula entra en necesidades metabólicas que necesita glucosa para obtener energía y demás, otra enzima, la fosfatasa, le quita ese grupo fosfato y la enzima vuelve a su actividad normal y empieza a degradar el glucógeno y liberar moléculas de glucosa. ¿Sí? Bueno. Ese era el segundo mecanismo de regulación enzimática. Ahora pasamos al tercero, todavía nos falta uno más. El tercero era un mecanismo que se llama regulación por proteólisis. ¿Qué significa proteólisis? Proteólisis significa romper, hidrolizar o degradar proteínas. Este mecanismo se usa en enzimas denominadas zimógenos, como por ejemplo las enzimas digestivas, que ya la vamos a ver dentro de un rato. Estas enzimas se sintetizan como moléculas enormes, pero inactivas, que cuando salen a la luz del intestino, por ejemplo, se cortan o sufren proteólisis por otras enzimas y recién forman su molécula activa. Por ejemplo, el pepsinógeno se rompe, libera un pedazo de la molécula de proteína que va a ser la activa, que se denomina pepsina. Lo mismo el quimiotripsinógeno, sufre una proteólisis, se rompe la molécula, se activa y libera la enzima activa que se llama tripsina. Este mecanismo es muy importante y se aplica sobre todo a las enzimas digestivas. Todas las enzimas digestivas que usamos para digerir desde hidratos de carbono, pero principalmente proteínas, se sintetizan como proenzimas inactivas. ¿Por qué se sintetizan de esa forma? ¿A alguien se le ha ocurrido pensar por qué la célula sintetiza enzimas inactivas para después activarlas dentro del intestino? ¿Qué pasaría si la célula sintetiza una enzima que degrada proteínas dentro de su propia célula? Se degradaría a ella misma y la misma célula terminaría digiriéndose a sí misma. Por lo tanto, la forma que ha encontrado la célula de sintetizar esas enzimas que degradan proteínas es hacerlas inactivas, liberarlas al intestino fuera de la célula y activarlas así para digerir las proteínas que nosotros comemos con la dieta.
¿Sí? Otro ejemplo de enzimas que se regulan de esta forma son los factores de la coagulación sanguínea. Los factores de la coagulación sanguínea son enzimas que normalmente están en la circulación de la sangre, pero no siempre están en actividad. Solamente entran en actividad cuando nosotros tenemos un daño, una lesión, una herida, donde esos factores de la coagulación tienen que activarse y producir su actividad. Ese era el tercer mecanismo de regulación enzimática. Ahora pasamos al cuarto, que es la regulación por proteínas. En este caso, la actividad enzimática del metabolismo celular está activado o desactivado a través de la inhibición o no de la síntesis de proteínas. Como vamos a ver más adelante, la célula sintetiza las proteínas que utiliza para su metabolismo y dentro de esas proteínas están las enzimas. Esa síntesis de proteínas también está regulada dentro de la célula. Y si la célula necesita más cantidad de una enzima porque tiene más sustrato, puede activar la síntesis de más cantidades o más moléculas de esa enzima, de esa forma activar su metabolismo. Este es el mecanismo de regulación por proteína. La célula aumenta o disminuye la síntesis de proteínas correspondientes a esa enzima. ¿Sí? Y así hemos visto entonces el cuarto mecanismo de regulación enzimática. Hay otro mecanismo que es un mecanismo más general, que lo vamos a ver al final de la materia, cuando veamos la integración de todas las vías metabólicas, y que es un mecanismo que regula la actividad enzimática y que se da a nivel genético. La mayoría de las enzimas, como todas las proteínas, están codificadas genéticamente por nuestros genes. Y nuestros genes, la forma que tienen de expresarse es sintetizar esas enzimas o proteínas. Ese proceso de pasar de nuestra información genética a proteínas o enzimas se conoce como transcripción y traducción. Ese mecanismo de transcripción y traducción está regulado a través de la expresión genética y se puede inducir, es decir, estimular, o se puede reprimir para evitar, por ejemplo, la síntesis de una enzima. Esto simplemente les menciono para que lo tengan en cuenta, pero lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la parte de ácidos nucleicos y de genética. Con eso hemos visto un pantallazo general de la inhibición de las enzimas, cómo se regulan, y ahora vamos a ver otro concepto muy importante referido a las enzimas. ¿Y qué son las isoenzimas? Hemos visto que cada enzima tenía una especificidad, que era de sustrato o era de reacción. Es decir, una enzima solo metaboliza un tipo de sustrato o solo cataliza un tipo de reacción. Bueno, ahora vamos a ver un tipo de enzimas que se denominan isoenzimas. Iso de iguales. Y son diferentes formas moleculares de una misma enzima, pero que catalizan la misma reacción química. Es decir, son proteínas diferentes, con secuencia de aminoácidos diferentes, con estructura primaria, secundaria y terciaria distinta, o sea, son dos proteínas diferentes, pero catalizan la misma transformación, tienen la misma afinidad por el sustrato y hacen la misma reacción química. Pero se diferencian entre sí en los parámetros cinéticos de la misma. La mayoría de las isoenzimas tienen B máximas y Km diferentes, se encuentran ubicadas en compartimientos celulares distintos, algunos pueden estar en el citoplasma, otros pueden ser extracelulares, otros pueden estar dentro de las mitocondrias. Y la utilidad que tienen estas isoenzimas es que nos sirven a nosotros, por ejemplo a los bioquímicos, desde el punto de vista clínico, para determinar, caracterizar o ver cuando, por ejemplo, un tejido se encuentra dañado. Un ejemplo que les he puesto, el más común y sencillo de isoenzima, es la lactato deshidrogenasa.
La lactato deshidrogenasa es una enzima que está formada por 4 subunidades. Es decir, es un oleoenzima formado por 4 subunidades. Cada subunidad se llama H o M. De las siglas en inglés heart, corazón, o muscle, músculo. ¿Sí? Y así tenemos de esta enzima 5 isoenzimas diferentes de acuerdo a las combinaciones de sus subunidades. Si tenemos 4 subunidades H, tenemos la primera isoenzima que se denomina H4. ¿Sí? Y así vamos combinando hasta llegar al final. Si tenemos 4 subunidades M, es la última enzima, la lactato deshidrogenasa M4. Todas esas isoenzimas catalizan la misma reacción. Utilizan el mismo sustrato y lo transforman exactamente en lo mismo. ¿En qué se diferencian? En la ubicación celular en la que se encuentran. Las isoenzimas que tienen mayor proporción de subunidades H se encuentran en el corazón y las isoenzimas que tienen mayor proporción de subunidades M se encuentran en el músculo. Por lo tanto, la lactato deshidrogenasa es una enzima muy útil cuando uno quiere estudiar, por ejemplo, si se ha producido un daño cardíaco o un daño muscular. Y esto es muy útil en clínica, por ejemplo, para estudiarla cuando se produce un infarto de miocardio. Cuando se produce un infarto se daña el tejido del corazón, entonces la isoenzima H4 sale a la sangre porque se rompen las células, se produce necrosis del tejido. Entonces esta enzima, pero específicamente esta isoenzima, aumenta bruscamente en sangre. Ahora bien, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una quemadura, tenemos necrosis del músculo, tenemos enfermedades que son musculares, se produce el aumento de la otra isoenzima que es la M4. Porque se rompen las células musculares y esta isoenzima se libera a la sangre. Por lo tanto, nosotros, midiendo la actividad de la lactato deshidrogenasa en la sangre, podemos llegar a diagnosticar si la persona tiene un infarto cardíaco o si tiene daño muscular. Otro ejemplo de isoenzima, por ejemplo, es la glucoquinasa y la hexoquinasa. Ambas catalizan la misma reacción. ¿Cuál es la reacción de la hexoquinasa? Glucoquinasa. ¿Glicólisis? ¿Cómo? ¿Pero qué es lo que hace? ¿Cuál es el...? Bien, ahí está. El glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Ambas hacen exactamente lo mismo, pero aquí lo que yo les he puesto es el estudio cinético de las dos para ver que las isoenzimas tienen velocidades máximas diferentes. La glucoquinasa puede alcanzar velocidades máximas mucho mayores que la hexoquinasa y la hexoquinasa tiene una constante de Michaelis mucho menor que la glucoquinasa. La constante de Michaelis, ¿qué nos decía de una enzima? No, pero eso es de inhibidores. La constante Km, ¿qué nos dice de una enzima con respecto a otra? Si yo tengo una enzima que tiene una constante menor que otra, ¿qué quiere decir? La constante de Michaelis nos dice qué tan afín es la enzima por el sustrato, qué tan fuerte se une la enzima a ese sustrato y lo transforma. Cuanto mayor es la constante de Michaelis-Menten, menor es la afinidad de la enzima por el sustrato. Es inversamente proporcional a la afinidad de la enzima por el sustrato. Si nosotros comparamos estas dos isoenzimas,
vemos que la KM de la hexoquinasa es mucho menor que la de la glucoquinasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la glucoquinasa es como respecto de la hexoquinasa. La glucoquinasa, que tiene una KM más grande, tiene menos afinidad por la glucosa que la hexoquinasa. Quiere decir que si yo pusiera las dos enzimas y le doy glucosa, la glucoquinasa la va a agarrar más fuerte y la va a transformar más rápido a la glucosa que la hexoquinasa. ¿Sí? ¿Qué utilidad tiene desde el punto de vista clínico estudiar isoenzimas para distintos tipos de enfermedades? Por ejemplo, hay isoenzimas como por ejemplo la creatina quinasa, CK o CPK, que también se encuentra en localizaciones diferentes. Se encuentra tanto en el músculo cardíaco como en el músculo esquelético. ¿Se han visto en anatomía la diferencia entre los dos tipos de músculos? Son tipos de células musculares diferentes. Estas isoenzimas hacen la misma función y catalizan la misma reacción, pero se encuentran localizadas en compartimentos distintos. Por lo tanto, cuando se produce el daño de un determinado músculo y se liberan a la sangre, la medida en sangre de estas isoenzimas nos da una idea de qué daño está sufriendo esa persona, o un daño en el músculo cardíaco o un daño en el músculo esquelético. Lo mismo pasa con isoenzimas que se encuentran en otros lugares. La lactato deshidrogenasa, ya hemos visto, es bastante parecida. Y hay otras enzimas como por ejemplo la aspartato aminotransferasa, la alanina aminotransferasa, que también catalizan exactamente la misma reacción, pero una, que es la que denominamos GPT o alanina aminotransferasa, se encuentra en el citoplasma de la célula, en este caso del hepatocito, y la GOT o aspartato aminotransferasa se encuentra en la mitocondria del hepatocito. Ambas isoenzimas son hepáticas, están en el tejido hepático. Cuando se produce un daño hepático, estas dos isoenzimas no se liberan a la sangre en la misma proporción. Si el daño es mucho mayor, ¿qué va a pasar? Se va a liberar más enzimas que están en la mitocondria, porque la célula se rompe más. No solo se rompe toda la membrana celular, sino que también se rompen las membranas de las mitocondrias. Si el daño es menor, solo se rompe la membrana celular y las mitocondrias quedan intactas. Entonces, en ese caso, esta enzima va a predominar en función de la otra. De esa forma, nosotros podemos evaluar qué tan grave ha sido el daño en esa célula. Entonces, una de las utilidades principales de estudiar enzimas, de medir su actividad, es de poder usarlas como marcadores de daño de determinado tipo de tejidos. Acá está otro grupo de enzimas que también las podemos utilizar, por ejemplo, para medir daño pancreático, que son enzimas que se encuentran dentro del páncreas y que se liberan al intestino para producir los procesos de digestión. Bueno, y finalmente este es un resumen para que cuando vayan a la casa lo lean y puedan seguirlo de esquema de cómo vamos a estudiar la parte de inhibición enzimática. Vamos a ver los dos mecanismos más importantes, reversibles e irreversibles. Dentro de los reversibles, la inhibición competitiva, la acompetitiva y la no competitiva. Y dentro de la irreversible, la modificación covalente. Y en el caso de los venenos, que ya les voy a mostrar unos ejemplos más adelante. ¿Qué es importante que sepan de estos tres tipos de inhibidores? ¿Cómo afectan a las dos constantes principales que hemos estudiado y que caracterizan la cinética de una reacción? Que un inhibidor competitivo modifica la V máxima, la mantiene constante. Que un inhibidor no competitivo mantiene constante la constante de Michaelis. Y después van a pasar a estudiar los mecanismos de regulación enzimática, principalmente los mecanismos de regulación alostérica, ¿sí? Donde cada enzima hemos visto que puede presentar dos formas diferentes
inactiva, forma T, o activa, forma R, que tienen un centro regulador donde se une el inhibidor o el activador alostélico, que es diferente del centro activo de la enzima, que pueden ejercer un efecto heterotrópico u homotrópico, depende del tipo de molécula al que se una, y que además tienen una cinética diferente que es de tipo sigmoideo. ¿Sí? ¿Cómo? Ese le he agregado al último como resumen. No está... pero está ahora en la nueva, porque he vuelto a poner el archivo. ¿Vos lo has bajado cuándo? ¿Cuándo lo has bajado vos al archivo? No, ya está en la nueva. Bueno. ¿Alguna pregunta, duda de esta parte, de esta primera parte? El último resumen les va a servir para que como guía se centren en los conceptos más importantes, ¿sí?